sintonía. Qué bueno poder conversar, como todos los domingos a esta hora. Qué bueno que iniciemos el día pensando en el dueño de la vida. Qué bueno que iniciemos el día en familia, porque espero que ustedes estén reunidos en familia y que juntos podamos orar un momento, podamos reflexionar un momento y prepararnos para celebrar la Eucaristía. Me da mucho gusto, de verdad, estar con ustedes a esta hora. Les deseo todo lo bueno y pido al Señor que los bendiga y pido al Señor que los llene de amor. Hoy, una catequesis distinta. Hoy vamos a conversar con un obispo amigo, con un obispo que seguramente tiene mucho que enseñarnos a partir de su experiencia y a partir de su seguimiento del Señor Jesús. Estoy con Monseñor Ángel José Macín, ¿verdad? Monseñor, bienvenido. Gusto en saludarlo. ¿Cómo está? El gusto es mío. ¿Qué tal, Alberto? Gracias por invitarme a este programa y también un saludo muy especial a toda la gente que nos está siguiendo en este momento. Bueno, mucha gente se debe estar preguntando, bueno, y el padre Linero invitó a un obispo, ¿pero quién es el obispo? Yo me imagino que se debe estar preguntando eso. Entonces, permítame preguntarle, Monseñor, ¿quién es Ángel José Macín? Bueno, yo vengo de Argentina, soy obispo de la diócesis de Reconquista. Para que ustedes se ubiquen, estamos más o menos a 1000 kilómetros de Buenos Aires y a 500 kilómetros de Asunción, entre Asunción y Buenos Aires, más cerca del Paraguay. Y soy obispo desde el año 2013, nombrado por el Papa Francisco, y además en mi país soy presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen. Esa es mi tarea. Cuando tengo algún rato libre, algún tiempo, también me dedico a dar conferencias, a dar clases, porque tuve la oportunidad, la gracia de estudiar y dedicar muchos años a la formación bíblica. Monseñor, ¿cómo es tu experiencia de encuentro con el Señor Jesús? Es decir, ¿cómo fue que terminaste de presbítero? ¿Cómo fue que luego terminaste de obispo? A la base de eso me imagino que hay una experiencia de encuentro con Él, una experiencia de discipulado con Él. ¿Por qué no nos hablas de eso? Bueno, en primer lugar tengo que referirme a la vida en la campaña, en el campo de la zona donde hoy habito, donde hoy vivo, en la zona de Reconquista. Yo nací de una familia campesina y viví y trabajé en el campo hasta los 10, 12 años. Y fue ahí donde conocí a Dios, de un modo muy sencillo, rezando el rosario con mi familia por las tardes, después del trabajo del campo. Fue allí donde comencé a sentir la cercanía de María Santísima, y fue en esa época también que empezó a como insinuarse la vocación sacerdotal, aunque yo todavía no lo pudiera decir, ¿no? Luego nos trasladamos a la ciudad, pero seguimos trabajando en el campo. Yo seguí los estudios y cuando tenía 12 años mi padre enfermó de un linfosarcoma, un cáncer en la médula. Después de 2 años falleció y ese fue un poco el giro, el momento de cambio de mi vida, donde apareció con toda claridad el llamado a la vida sacerdotal. Eso no significa que yo le haya dicho que sí de una. Me tomé bastante tiempo, resistí mucho al llamado de Dios. Primero terminé la escuela media, después comencé la universidad, siempre huyendo un poco del llamado. Al estilo de Jonás, por ejemplo. Algo parecido, sí, algo parecido. Hasta que después entré al seminario, incluso durante algunos años de seminario me resistí a aceptar este llamado, cosa que sucedió cuando recibí la admisión. A partir de ahí, la alegría y la paz estuvieron siempre en mi corazón y seguí el camino entonces del Señor. Perdóname, Monseñor, pero ¿por qué te resistías? ¿Qué había en tus proyectos que de alguna manera no compaginaban con la propuesta que te hacía el tipo? Bueno, la propuesta de parte del Señor era muy fuerte. Yo la veía con total claridad, que tenía que entregar mi vida a los más necesitados y hacerlo en este camino, porque se puede hacer de diferentes formas, ¿no? Pero era tan fuerte así la imagen del sacerdote que, bueno, me quedaban dudas en ese sentido.
Pero como me gusta la música, me gusta el baile, me gustaba en ese tiempo, me gustaba la fiesta, tenía el sueño de formar una familia, en fin, todas esas cosas que creo que sienten tantos otros muchachos, ¿no? Tocaba en un conjunto de música. ¿Qué instrumento tocabas? La guitarra. Y entonces todo eso me costaba dejar. Es decir, sabía que el Señor me proponía una cosa que era sacrificada pero hermosa al mismo tiempo. Pero también me costaba dejar otras cosas que también son hermosas, ¿no? Así que la lucha estaba dada un poco por eso. Pero qué chévere que podamos comprender esto de la vida de Monseñor Ángel José, porque me imagino que hay muchos jóvenes que pueden estar pasando por esta situación. Muchos jóvenes que están en esa tensión de encontrarse con el llamado del Señor, que siempre es seductor, que siempre es provocativo, pero quieren otras cosas, otras que también son atractivas y que no. Bueno, el obispo se decidió hacerlo. ¿Se arrepintió o fue una buena elección? ¿Decirle si valió la pena? Sí, valió la pena. Como te decía Alberto, desde el día que le dije que sí al Señor, nunca más perdí la paz y la alegría en el corazón. Eso no significa que no tuve que pasar por pruebas muy difíciles, pero la alegría y la paz me acompañaron siempre y creo que valió la pena porque, como años después lo decía el Papa Benedicto XVI, el Señor te lo da todo y no te quita nada, ¿no? Así que, siendo seminarista, siendo sacerdote, yo pude también vivir de otra forma, pero mi gusto por la música, mi gusto por el estudio y también por otras cosas, ¿no? Así que el Señor sabe cómo va tejiendo un poco nuestra vida, la trama de nuestra existencia. Eso es emocionante. Cuando le dices sí a Él, te aseguro que no te defrauda. Cuando tú confías en Él, cuando tú te pones en su presencia y confías plenamente en Él, Él te saca adelante. Bueno, te ordenaste cura y te enviaron a trabajar. ¿Qué hiciste? ¿Qué tipo de trabajos tenías? Bueno, yo esperaba que me iban a mandar a la diócesis a trabajar en una parroquia y me enviaron a estudiar a Buenos Aires 3 años, Biblia. Estuve 3 años allá, después vine para otra diócesis donde tenemos nosotros un seminario interdiocesano. Fui 12 años allí profesor y director de la parte de estudios. Allí sí volví a la diócesis por 2 años y medio como párroco de mi propio pueblo de origen, ¿no? Qué bueno. Una experiencia interesante también. Y de allí, ese pueblo, esa ciudad se llama Malabrigo, un nombre un poco raro. De allí, el obispo me envió a continuar los estudios, a hacer el doctorado. Lo concluí el 2012 en Roma. Volví y me dieron una parroquia distinta en otra ciudad más grande en 2012 y luego 2013 me sorprendió la ida del obispo diocesano, el nombramiento del Papa Francisco. Allí me eligieron administrador diocesano de la diócesis, mis hermanos sacerdotes, y el 12 de octubre del 2013 el Papa Francisco me nombró obispo de Reconquista, de la diócesis a la cual pertenezco, la que me dio la vida, la que me dio la fe y la que ahora me tiene como su pastor. Acaba usted, Monseñor, de mencionar a alguien que amamos mucho y que nos sentimos felices, que es el Papa Francisco. Nos sentimos felices de él, de su ministerio, de su pastoreo para la Iglesia Universal. Su relación con él, es decir, porque de alguna manera lo nombró él obispo, ¿verdad? Y eso significa algo, porque creo que en Buenos Aires, creo que debiste conocerlo, si no muy personalmente, seguramente su ministerio y su trabajo allá. Ciertamente, nos conocimos en diferentes momentos. Él vino algunas veces al norte para la ordenación de algún otro obispo, también vino para algún acontecimiento especial, y estando en Buenos Aires yo tuve oportunidad de participar de alguna de sus conferencias, pero solamente nos conocimos. Él en Buenos Aires era más bien parco, no era de mucho hablar,
cosa que ahora es bastante diferente. Quienes lo conocimos y lo conocemos o lo vemos ahora, decimos que realmente el hábito de sumo pontífice le ha caído perfectamente, ¿no? Porque la alegría que él manifiesta. Así que nos conocimos, él sabe, o él conocía también de mi tarea en el seminario, sobre todo, a través de un amigo en común. Y yo fundamentalmente pondría el acento en la sintonía espiritual que yo siento con el Papa Francisco. Desde antes que él fuera elegido sucesor de Pedro, cuando él escribía, cuando él hablaba en Buenos Aires, yo sentía estar de acuerdo con los planteos que él hacía para la cultura y para la época que nos toca vivir, ¿no? Más todavía experimento esto hoy, digamos, leyendo sus exhortaciones, la encíclica Laudato Si, sus mensajes, conversando con él. Es más, cuando el nuncio apostólico me llama para ser obispo, yo dije que sí porque, bueno, si le dije que sí a Dios en otras oportunidades, no podía ahora desdecirme, ¿no? También dije que sí confiando en la gracia y en la acción de Dios. Pero un tercer motivo que me llevó a aceptar esta misión, que es hermosa, pero que es difícil, ¿no? Fue justamente que él me lo pidiera. Fue decir algo así, ¿no? Si me lo pide el Papa Francisco, no le puedo decir que no. Si él me llama a trabajar a su lado, no le puedo decir que no, porque vibro con su modo de sentir, de mirar y de vivir la Iglesia. Ahí estamos conversando con nuestro obispo, con Monseñor Ángel José Macín, y estamos conversando de su vida y estamos conversando de lo que el Señor ha hecho en él y ha hecho a través de él. Bueno, pero ahora cambiemos un poquito y vayamos más ya al plano de la academia, del trabajo que ha realizado usted como un estudioso de la palabra, como un estudioso de la Biblia. Sé que su tesis tiene que ver con el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. ¿Por qué no nos cuenta de eso? ¿Por qué no le dice a las personas que nos están viendo a esta hora y que se están preparando para celebrar la Eucaristía y que se están preparando para vivir este domingo con todas las ganas y con todas las fuerzas, lo que usted aprendió de ese texto y que le ayuda en su ministerio episcopal y que nos podría ayudar a nosotros como creyentes? Bueno, es un texto que me fascinó desde el comienzo. Siempre me pareció enigmático en algunas cosas. Cuando comencé a profundizar la lectura del texto me di cuenta que sí, que hay ciertos detalles que no aparecen con claridad en un primer momento, ¿no? Si el texto es una comparación, una parábola, o si se está refiriendo a algo que va a suceder así, tal cual está descrito. También el interrogante así más hondo de quiénes son estos hermanos míos más pequeños, que dice el texto, con los cuales se identifica el Hijo del Hombre, es decir, Jesús. Después de un largo recorrido de lecturas, de estudios, lo que puedo decir es un texto que me abrió un horizonte muy grande, sobre todo en lo que se refiere al encuentro de Cristo en el rostro del que sufre y en el rostro del pobre. Como decía San Juan Pablo II, este texto ilumina el rostro sufriente de Cristo. Porque nos permite mirar a Jesús desde la mirada de los pobres, de los que sufren, de los más necesitados, ¿no? Creo que ese es el mensaje fundamental y es lo que yo puedo compartir con aquellos que estamos compartiendo este programa, ¿no? Este momento. El pobre, más allá de su modo de ser, de su moralidad, más allá de si es bueno o es malo, es el rostro viviente de Cristo porque Él así lo quiso, ¿no? Y encontrarnos con el pobre significa encontrarnos también con Jesús. Excelencia, a mí me impacta que no hace preguntas teológicas. O sea, no le dice recítame el credo, no dice eso. No dice, bueno, ni siquiera hace preguntas litúrgicas, ni nada de estas cosas. ¿Qué significa eso?
Claramente el texto apunta en esa dirección, es decir, la praxis, la acción es lo más importante. Eso no significa dejar de lado lo que es la doctrina, el conocimiento de la persona de Jesucristo, de sus misterios. Todo eso es lo que debiera ayudarnos a realizar lo fundamental de la vida cristiana, que es el compromiso, el servicio, la entrega, especialmente en favor de aquellos más desposeídos, ¿no? Lo voy a ilustrar con una pequeña anécdota que ahora la acabo de registrar en un libro escrito así para la divulgación allá en la zona. Teníamos nosotros una tía que no se casó porque falleció su novio cuando era joven y después se dedicó a cuidar de nosotros, los más chicos de distintas familias, ¿no? Era una tía un poco especial, se pasaba muchas horas rezando. Y ella, cuando la visitábamos, nos cebaba mate, que es esa bebida argentina que nosotros compartimos, ¿no? Y entre charla y charla nos decía: miren chicos, al final de la vida lo único que quedan son las obras buenas y nada más, ¿no? La tía Adela tenía la síntesis del Evangelio en pocas palabras. Al final de la vida, lo que quedan son las obras buenas y nada más. O sea que a veces le dedicamos el tiempo a muchas cosas que no van a terminar siendo importantes. Y al menos yo creo que tenemos que pensar en qué estamos invirtiendo el tiempo y en qué estamos invirtiendo nuestros esfuerzos. La escena del juicio final no es una escena remota, futura, pero que está por ahora muy lejana y distante a nosotros. Es una escena, como decía Santo Tomás de Aquino, una escena actual de juicio. Hoy, si reconozco a Cristo en el pobre, Él me abraza y me recibe en su reino. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí me golpean las palabras que está diciendo el señor obispo, porque de alguna manera me hace inmediatamente preguntarme en qué estoy invirtiendo mi tiempo, es que estoy invirtiendo las capacidades que Él me ha dado, los dones que Él me ha dado, cómo estoy construyendo la vida, qué estoy haciendo con la vida. Y espero que esa pregunta también te la hagas tú en esta mañana en la que estamos conversando. ¿Qué es el servicio? ¿Cómo entendemos el servicio de los cristianos? ¿Puede un cristiano no ser un servidor? Creo que son sinónimos, Alberto. Desde este texto brota un poco toda la espiritualidad y la vida del cristiano. No es que el servicio es como el complemento que viene al final después de la realización de otras cosas, ¿no? El servicio es la fuente viva de donde emana la espiritualidad, porque en el ayudar al necesitado, el ayudar al otro, es a Cristo a quien estoy ayudando. Y Él me concede el privilegio de venir a mi encuentro en el hermano necesitado. Por lo tanto, el servicio es eso, ¿no? El servicio es gracia, el servicio es un don de Dios, el servicio es encuentro con Jesús en el hermano necesitado. Señor, cuando vemos el mundo de hoy, este mundo que nos ha tocado vivir y que lo hacemos también nosotros, encontramos énfasis que nada tienen que ver con la búsqueda nuestra. Se volvió superficial en algunas cosas, tiene unos valores extraños, es decir, por lo menos en mi país, aplauden a los corruptos, por decirte una cosa, sin que yo haga juicios de nadie, porque no se trata de que yo señale a nadie, sino es la percepción que uno tiene. Se trata como de trastocar todo, casi que si mi abuelita vuelve a la vida, yo creo que se vuelve a morir, porque lo que ella me enseñó que era malo, ya parece ser que no lo es. Bueno, todas esas cosas que yo respeto y que valoro de los demás, no hago juicio de eso, pero que nos afectan de alguna manera y que nos hacen preguntarnos por qué hacer. Como creyentes, como cristianos, ¿qué tenemos que hacer frente a ese mundo, frente a esa realidad? Bueno, es difícil. La verdad que yo también comparto esta idea de que se han cambiado muchas cosas. Me parece a mí que una primera actitud que tenemos que asumir es de discernimiento. La cultura ha cambiado, ver dónde estamos parados,
ver cuáles de estas cosas realmente no nos convienen, no nos hacen bien, no le hacen bien a los demás, nos están lastimando por dentro, ¿no? Ver si hay alguna de estas cosas que son rescatables, que se pueden cambiar o que se pueden modificar para el bien de nuestra convivencia, ¿no? Y a partir de ahí, tratar de trabajar en los espacios en los cuales cada uno de nosotros está involucrado, en los espacios en los cuales el Señor nos ha puesto, nos ha colocado. No me parece que sea el momento para que la Iglesia produzca una transformación a gran escala. No tenemos esa fuerza ni tampoco es la lógica del Evangelio. Quizá la transformación vendrá como dice el Papa Francisco, ese contacto personal, el trato personal con el otro, el callejear la fe. Él habla de salir a la calle para anunciar estos valores que creemos que tienen que incorporarse o que tienen que incluirse, o las cosas que tienen que dejarse, salir hacia estas realidades complejas del mundo contemporáneo, a las cuales el Papa le denomina periferias existenciales, ¿no? Porque yo entiendo, Alberto, que en medio de esas cosas también hay mucho sufrimiento. En medio de un mundo que piensa que el éxito está en determinadas cosas, en el fondo, al menos en mi pensamiento y mi convicción, hace poquito escribí un comentario al Salmo 32 que hace referencia a eso, ¿no? En una revista, donde planteo esto. No sé si en el fondo uno es feliz siguiendo determinados caminos. Y es allí, me parece, no en voz alta, sino con voz de hermano, en el trato cotidiano o en los espacios de la vida donde se desarrolla la vida cotidiana de la sociedad, donde podemos plantear este tipo de cosas, ¿no? Eso es emocionante porque esa es una tarea. El obispo nos ha puesto una tarea y yo soy obediente a los obispos, ¿oíste? Entonces es una tarea que tenemos que cumplir porque el obispo nos ha dicho que nosotros ahí en la cotidianidad, en el pequeño grupo, en la pequeña relación, podemos ir dando testimonio y podemos ir mostrando que es otro el camino. Tal vez no todos tengan la posibilidad de un programa de televisión como este en el que hay mucha gente viéndonos, pero eso no significa que no puede usted allí, en la casa, conversando con los amigos, hacerlo. Me gusta eso de callejear la fe, es decir, estar en esos espacios cotidianos mostrando el amor de Dios. Estaba pensando por ejemplo, en las abuelas, pensando en la tía Adela, por ejemplo. Esos personajes no pueden decir no más. Tienen que seguir presentes, tienen que seguir actuando. Tal vez ellos, insisto, no salen en los periódicos, tal vez ellos no son noticia en las redes sociales, pero hacen mucho bien y transforman a muchas personas. Y eso podríamos hacerlo todos también, los cristianos por lo menos. Creo que sí. La sabiduría de los ancianos no la tenemos que perder, es el alma de los pueblos y lo que nos sostiene, ¿no? Vuelvo a citar a mi compatriota, el Papa Francisco, pero bueno, es una cuestión de amistad y de cercanía también, pero él nos insiste mucho también en esto de cuidar los extremos, ¿no? Los ancianos y los más pequeños. Y en ese sentido, siguiendo el pensamiento que tú decías, tenemos que cuidar y escuchar en serio a nuestros ancianos, porque en ellos se esconde o está guardada más que escondida una verdad que puede ser plenamente vigente en nuestro tiempo. ¿Sigue la palabra siendo fundamental en tu vida? Sí, sigue siendo un motivo inspirador, un motivo que me lleva a realizar esfuerzos extras. No puedo dejar la palabra, quizá salvando las distancias, me pasa algo parecido a lo del profeta Jeremías, es decir, la palabra, cuando encontraba palabras tuyas las devoraba, es decir, cuando tengo alguna oportunidad me pongo a estudiar la palabra de Dios y encuentro allí la fuente de la vida
y también un momento de descanso. Claro, porque estar con Él siempre nos descansa y nos llena. Oye, ¿es muy difícil ser obispo? Y es difícil. Yo pensé, cuando dije que sí, que era difícil. ¿Y te quedaste corto? Me quedé corto. Y me quedé corto, sí, es difícil. Uno está preparado para ser sacerdote, ¿no? Y después no hay un curso específico para ser obispo, ¿no? Así que uno comienza, tiene algunas orientaciones, pero después es tan compleja la trama de la realidad, son tantos los frentes que hay que tener en cuenta, que uno no dispone de tiempo a veces para cuidar la propia salud, que eso no está bien, ¿no? Yo lo digo de mí mismo, o para dedicarle también un tiempo gratuito a los amigos o a la lectura. Es algo como que te envuelve y tengo la sensación de que te envuelve para siempre, ¿no? Uf. De todas maneras, Monseñor, Él da la gracia, ¿verdad? Él da la fuerza. El Señor te sostiene. Él te sostiene. Lo que les decía hace un rato, ¿no? Él conserva en mi corazón el don de la paz y de la alegría. De todas formas, esa paz y esa alegría van transitando lentamente hacia la Pascua, que creo que es algo que todos vamos viviendo en las diferentes vocaciones, ¿no? Con motivo de mi 3er aniversario como obispo, el señor nuncio apostólico en Argentina me envió un mensaje de salutación que decía, citando unas palabras del Papa Francisco, a nosotros nos basta con beber el cáliz y cuidar de la herencia que nos ha sido confiada. Lo demás depende de Él, del Señor, ¿no? Y es un poco esa la experiencia que estoy viviendo. Muy bien, Monseñor. Qué rico poder conversar a esta hora con el señor Ángel José. Qué bueno conocer de su vida, conocer de su ministerio y que nos sirva de testimonio, ¿verdad? Porque ese es el plan. El plan es que de alguna manera nos inspiremos en lo que Él nos ha contado, nos inspiremos en lo que Él nos ha compartido para ser mejores creyentes, cada uno en la situación que están. Yo sé que hasta ahora hay muchos hermanos presbíteros que nos ven. Bueno, ojalá se sientan animados y se sientan motivados a darle más el corazón al Señor, porque al fin y al cabo el Señor lo quiere todo. Y también sé que hay muchos hermanos obispos que nos ven, que me hacen saber sus palabras, que me hacen saber sus comentarios, que también encuentran en este hermano obispo mucha inspiración para seguir adelante y darle la mano. Monseñor, le pedimos que ore por nosotros, que nos bendiga, que bendiga a todos estos hermanos colombianos y no colombianos, porque a esta hora también nos están viendo en el canal Caracol Internacional, y nada, que nos dé una bendición y que nos comparta desde su experiencia esa fuerza de Dios. Bueno, muchas gracias, Alberto, por la invitación. Gracias también al canal por permitirme llegar a tanta gente. Quizá en alguna otra oportunidad nos podamos reencontrar en este espacio. Lo que sí te pediría que en esa ocasión pueda yo también vestir una ruana como la tienes tú en esta oportunidad, ¿no? Y con mucha alegría, también con mucha confianza, pido a Dios la bendición para ti, para tus seres queridos, para toda la gente que camina y que trabaja junto contigo en la evangelización, y para todos aquellos que nos están viendo, que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Gracias. Muy amable. Todo lo bueno, ¿ah? Hasta pronto. Habrá que hacerle llegar una ruana, ¿verdad? Oye, gracias por estar ahí, gracias por compartir. Yo voy inmediatamente a moverme para poder iniciar la celebración de la Eucaristía con ustedes a esta hora. Que Dios les bendiga y ya nos vemos enseguida. Julio, no sé qué vas a hacer. ¿Dónde están los ornamentos? ¿Están cerca? Para inmediatamente comenzar a celebrar la Eucaristía.